Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:42 en la mañana. Diario El Universo publicaba a propósito de, y cito la nota para justamente mencionar la fuente, a propósito de una información que fue confirmada el fin de semana por el Ministerio de Salud. Primer caso de la variante del coronavirus XBB.1.16 en Quito. Cuando uno ve estos casos y estas tipificaciones medio raras, uno evidentemente se asusta, porque nos quedamos evidentemente psicoseados por lo que pasó con el COVID-19 y la pandemia. Creo que es importante abordar este y otros temas a esta hora de la mañana con nuestro invitado, el doctor Francisco Pérez, quien es subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los que nos escuchan. A usted por la gentileza de visitarnos acá. A ver, explíquenos en qué consiste esta variante y si tenemos o no que preocuparnos. Bueno, esta es una nueva subvariante de la variante Omicron de COVID-19, de SARS-CoV-2. Es decir, esta es una derivada ya de la variante XBB, que luego ha ido teniendo varios sublinajes. Es una variante de preocupación, así se la define por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hace más o menos un mes apareció en la India, y desde ahí la India ha tenido un aumento en el número de casos. Hemos revisado las cifras a nivel mundial y los comunicados de la Organización Mundial de la Salud, y al parecer esta nueva subvariante no tiene más carga de enfermedad, es decir, no existe mayor mortalidad, ni mayor severidad, ni mayor hospitalización. Sin embargo... O sea, perdón que le interrumpa, no es una variante letal que provoca la muerte. Efectivamente. Bueno, las variantes se vuelven letales de acuerdo con el huésped un poco, ¿no? Entonces, ventajosamente el Ecuador tiene una gran cantidad de personas inmunizadas, y eso puede permitir que la severidad de los casos no sean la esperada en otros lugares, o si no se tuviese las inmunizaciones previas. El objetivo principal de nuestra campaña de vacunación cuando empezó el gobierno no era necesariamente evitar el contagio, ¿no? Sino era evitar la enfermedad grave y la muerte. Precisamente para eso ayuda las inmunizaciones, y es una variante de preocupación porque puede contagiar muy rápidamente a las personas. Sin embargo, lo que se ve hasta el momento es que no causa ni mayor mortalidad ni mayor severidad que su predecesora, que es la variante Kraken que se conocía al inicio, ¿no? Que era la XBB.1.5. Entonces, claro, esto va evolucionando, van apareciendo nuevos sublinajes, nuevas variantes. Ventajosamente, hasta ahora, todas estas nuevas variantes, a pesar de que se las define como más contagiosas, no han sido más letales o más severas. Más contagiosas, menos letales. No necesariamente menos letales, tal vez se comportan de la misma forma que se ha venido comportando anteriormente las variantes de COVID, ¿no? Es decir, no hemos visto que haya un aumento en la letalidad ni un aumento en la severidad de los síntomas. Hemos visto sí que existen nuevos síntomas. La conjuntivitis es uno de los síntomas más frecuentes con esta nueva variante, la tos como en casi todas las variantes últimas, y sobre todo la fiebre y el malestar general. Esto es como que un poco el cuadro clínico, pero como digo, estamos nosotros pendientes de precisamente la sintomatología respiratoria acompañada de estos síntomas. Sobre todo tos más conjuntivitis, podríamos pensar que se puede tratar de esta variante, y precisamente el Sistema Nacional de Vigilancia del Ministerio lo que hace es detectar estos casos que pueden ser debidos a una nueva variante, o que pueden ser casos más severos, o que pueden ser casos repetitivos, es decir, conocer que existen pacientes con muchas reinfecciones, y precisamente es donde nosotros hacemos la vigilancia tomando una muestra y enviándole al INSPI para comenzar lo que nosotros decimos la vigilancia genómica. Es decir, con esta vigilancia genómica nosotros podemos precisamente determinar que en el Ecuador ya existe esta variante, y es un poco lo que, a pesar de que la pandemia fue muy dura para el Ecuador, pues quedamos con algunas capacidades instaladas, con experiencias y con capacidades mejores, precisamente para poder diagnosticar este tipo de variantes y poder dar seguimiento. De esta variante última que estamos conversando, entiendo que hay un caso confirmado. ¿Cuál es la situación de esta paciente? Porque entiendo que es una mujer aquí en Quito, provincia de Pichincha. Sí, efectivamente es una mujer que tuvo contacto con varias personas en su hogar. Todas las personas que han sido contacto de la señora no están asintomáticas y dieron negativos para la prueba.
La paciente está ya en su domicilio, está estable. Nos llamaba la atención un poco la sintomatología y precisamente por eso Que fue la conjuntivitis, es lo nuevo. Efectivamente. O sea, eso no pasaba con las otras variantes del COVID. Pasaba, pero con menos severidad, es decir, como que comenzó con la tos y con mucha molestia en los ojos, luego mucha tos, mucho malestar, y precisamente por eso se decide que la persona sea testeada, no solo para el diagnóstico de COVID, sino testeada para la secuenciación genómica. Y esto precisamente nos ayuda a reconocer qué variantes nomás están circulando en el Ecuador, cómo se está comportando un poco la situación de las variantes, y en esto nos ayuda no solo el INSPI, que el INSPI es nuestro laboratorio nacional de referencia, sino que también tenemos algunas universidades que están trabajando con nosotros precisamente haciendo este testeo. Una de ellas es la San Francisco, la Universidad de Espíritu Santo, la Universidad Católica también. Entonces, mantenemos nosotros, pese a que hace el 5 de mayo terminó la emergencia de salud pública por... Una emergencia planetaria, dice usted. Efectivamente. Esto nos dice que efectivamente que la mayoría de estados ya no necesitan unas estrategias coordinadas entre ellos o que necesitan hacer una nueva inversión para controlar la pandemia, sino que con lo que nosotros hemos ganado durante este espacio de tiempo ya somos suficientes como para poder reconocer, por ejemplo, estas nuevas variantes y tener otras acciones como nosotros las seguimos teniendo, que es la vacunación, ¿no? ¿Y cómo está el tema de la vacunación? Porque a mí me da la impresión de que nos hemos olvidado ya de hablar de la vacunación. Bueno, nosotros mantenemos la estrategia de vacunación, siguen siendo las vacunas efectivas, todas las vacunas siguen siendo efectivas, estamos ya por traer al Ecuador una nueva carga de vacunas, que son alrededor de 250,000 vacunas, un poco más, de la vacuna bivalente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la bivalente? Es una vacuna que se ha desarrollado últimamente y que tiene, además de, como quien dice, la protección para la primera variante, para la variante original, también tiene una cepa de la variante Ómicron. Entonces esta seguramente dará mayor inmunidad y será precisamente para las personas que tienen mayor riesgo de contagiarse y mayor riesgo de morir también. Entonces están por llegar, seguramente llegarán a mediados de mes o a finales de junio, que ahí estamos por empezar. Y empezaremos nosotros pues la vacunación con la priorización de las personas que necesitan. Sin embargo, todas las personas que quieran tener un refuerzo pueden acercarse a los centros de salud del ministerio. Estamos vacunando contra COVID-19. Podemos tener tranquilamente nuestra segunda dosis de refuerzo si nos falta, o nuestra primera dosis de refuerzo, porque todavía hay un gran porcentaje de la población, sobre todo los jóvenes, que no se han aplicado la primera dosis de refuerzo. Entonces nosotros estamos incentivando a la población a que se vacune con esta dosis de refuerzo, que tenemos vacuna suficiente y que absolutamente todas las vacunas que existen en el Ecuador y todas las vacunas que el Ecuador hizo un esfuerzo bastante grande para poder traerlas, son efectivas contra COVID-19, inclusive contra estas nuevas variantes. Ya, pero ¿la gente se está vacunando o ya no se está vacunando? Se está vacunando, pero hemos enlentecido tal vez un poco la vacunación de COVID, pero la vacuna está disponible, como digo, y esto pasa con las inmunizaciones, y esto es lo ingrato de la inmunización, ¿no? Nosotros somos a veces un poco presas de nuestro propio éxito, ¿no? Vacunamos muy bien, inmunizamos a muchas personas y le comenzamos a perder un poco el miedo a la enfermedad y no, nosotros lo que hemos dicho siempre es que a pesar de que existan declaraciones internacionales de que la emergencia por salud pública de COVID va disminuyendo o se elimina o que ya no existe mayor mortalidad por esta enfermedad, nosotros mantenemos que la vigilancia de COVID es importantísima para el país, pues es una patología nueva que cualquier momento, como lo que está ocurriendo en este momento con la variante BXX 1.16, puede cambiar, es decir, es un virus que a pesar de que llevamos 3 años, es un virus todavía nuevo en el mundo y no conocemos completamente cuál es su comportamiento. ¿Qué pasa con otras vacunaciones, sobre todo para los más pequeños? ¿Cómo están los procesos de vacunación para los infantes, por ejemplo, doctor? Bueno, nosotros en este momento precisamente estamos con nuestra campaña para mantener la certificación de eliminación de polio, sarampión y rubiola. Estamos en una campaña para evitar la reintroducción del virus. En el Ecuador tenemos ya más de 30 años que no se han presentado casos de polio en el Ecuador.
hemos tenido casos esporádicos de sarampión, pero que hemos hecho las tareas y hemos logrado contener los brotes y que esto no se expanda. Esto lo tuvimos en el mes de diciembre en la provincia de Imbabura, por ejemplo, tuvimos un caso de sarampión, pero nos movilizamos e hicimos la vigilancia y logramos contener este probable brote, ¿no? Lo que nosotros estamos en este momento, precisamente, estamos haciendo una campaña de vacunación que es de los mayores de 1 año hasta los menores de 13 años, es decir, de 1 año a 12 años de edad. Es una campaña de vacunación que busca precisamente mantener inmunizado a esta población pediátrica debido a 2 cosas. Primero, que después de la pandemia han caído las tasas de vacunación o coberturas de vacunación. Nosotros hemos recuperado al menos en 4 puntos algunas vacunas, pero esto no es suficiente porque tenemos que tener una vacunación efectiva de más del 90% de nuestra población. Y también existen alarmas en los países que son nuestros vecinos en Colombia y en Perú, de que existen casos de sarampión, existen todavía casos de polio en el mundo, y precisamente por eso es que hacemos esta campaña de vacunación, que es para vacunar al menos el 95% de todos los niños entre 1 año y 12 años de edad, y que además tienen que recibir al menos 2 tipos de vacuna, ¿no? Es decir, la vacuna contra la polio y la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Nos está yendo bastante bien, sin embargo todavía nos falta una cobertura un poco más amplia. Es una campaña que dura 10 semanas, empezamos el 2 de mayo y se pretende terminar el 9 de julio. Hasta ahora vamos ya empezando nuestra 4ª semana, y esta 4ª semana nosotros ya tenemos más de 2,5 millones de niños vacunados. Ya vacunados. Ya vacunados. Sin embargo, todavía nos falta caminar hasta los 3,7 millones niños, más o menos, que es lo que nos dicen las tasas poblacionales del INE, que es lo que deberíamos nosotros cubrir, y esto lo tenemos que hacer en el tiempo que queda. Esta es la última semana que nosotros hacemos vacunación en población cautiva, es decir, visitamos las escuelas, y es necesario que los padres de familia autoricen la vacuna de los niños, pero a partir de la próxima semana nosotros vamos a empezar con la vacunación puerta a puerta. Es decir, se va a desplegar un equipo muy grande de vacunadores a nivel nacional y va a ir tocando la puerta en todas las casas nuestras para confirmar si se vacunó en la escuelita, y 2, pues para vacunar a los niños que faltan, sobre todo los niños más pequeños que todavía no están institucionalizados. Entonces estos todavía falta o no han tenido acceso. Pero a pesar de eso... Ellos hay que irlos a ver a la casa. Hay que irlos a ver a la casa, y si no quieren que les visitemos en la casa, pueden acudir a los centros de salud, que también estamos vacunando en los centros de salud. Es decir, nosotros tenemos y hemos hecho un esfuerzo muy grande, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande para comprar el número de vacunas suficiente. ¿Hay suficientes vacunas? Tenemos suficientes vacunas, tenemos abastecimiento hasta mediados del 2024 de todas las vacunas, y esto permite también asegurar la salud de nuestros niños. Esto es un esfuerzo grande que lo venimos haciendo desde el primer día de gobierno, y desde el primer día que junto con el doctor Ruales, anteriormente como viceministro, estaba a cargo también de la vacunación. ¿Qué pasa con las vacunas, en cambio, para los infantes de menos de 1 año? Qué sé yo, rotavirus, la BCG, me parece que es de estas vacunas que son muy tradicionales cuando, digamos, en el primer año del infante. Bueno, tenemos, como digo, nuestra primera tarea, que en aquellos días del doctor Ruales como viceministro de Salud nos encargó, era abastecernos de todas las vacunas. Es decir, tenemos el abastecimiento suficiente para todas las vacunas del esquema regular, que es precisamente, empieza con la vacuna BCG, que es a las 24 horas de nacido, y pues va siguiendo el calendario vacunal normal. Todas las vacunas tenemos, hemos mejorado las coberturas en estos 2 años, y seguramente este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo conjunto de la población para llevar a vacunar a sus niños, y precisamente estas 2 vacunas, tanto polio y sarampión, nosotros las conocemos como vacunas trazadoras, ¿no? Que más o menos nos indican cuál es el nivel de aceptación de la población hacia la vacuna, y nos ha ido muy bien, a pesar de algunos grupos antivacunas que se quejan, o a pesar de que a veces no nos ayuda mucho la comunicación, ¿no? Nosotros la semana anterior tuvimos un caso de un niño que tuvo un evento adverso a causa de la vacuna. Esto está descrito en la literatura, puede ocurrir. Sin embargo, fue un solo caso. Luego salieron algunos medios diciendo que eran 20 niños los que estaban con esta sintomatología, pero no, hemos tenido un solo caso de
como digo, ya casi 2,5 millones de vacunados, apenas un caso con un desarrollo grave y el niño está ya próximo al alta en el hospital Baco Ortiz, y nosotros pues sabemos que incluso a pesar de tener este evento adverso, esto es mucho menos problemático que a una persona le dé polio o le dé sarampión. Lo que nos ha ocurrido también es que, como digo, ya son 30 años que no vemos polio. Ninguno de los padres jóvenes ha visto una secuela de polio. Nosotros seguramente nos acordamos de compañeros, de amigos, de vecinos que tenían o que tienen secuelas de polio, y precisamente esto es lo que queremos evitar. La secuela de polio es lo que se ve, lo que no se ve es cuántos niños morían a causa de la polio y a causa del sarampión. Doctor, y para ir cerrando, déjeme retomar el tema del COVID. Acá, por ejemplo, me escribe una persona, uno de nuestros oyentes, y consulta. Dice, yo me vacuné las 4 dosis, ¿debería ponerme la dosis de refuerzo? Y aquí creo que bien vale la pena que usted nos explique si hay tal vez un estándar de que la vacunación contra el COVID tiene que ser anual, tiene que ser semestral, o cómo se va a manejar o cómo se debería manejar luego de las 3 o 4 dosis que seguramente muchos ya nos pusimos. Bueno, esto es un tema que lo estamos analizando precisamente en la declaración de la Organización Mundial de la Salud del 5 de mayo. Lo que decía es que tenemos que tratar de incorporar tanto los procesos de vigilancia como de inmunizaciones a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es, hemos hablado ya con la OPS para ver la factibilidad de integrar la vacunación COVID en el esquema regular. Recordemos, nosotros por norma, todas las vacunas que nosotros compramos, las compramos a través del fondo rotatorio de la OPS. Entonces estamos solicitando si es posible o no poder hacerlo esto. Y luego nosotros tenemos nuestro CAPI, que es nuestro comité asesor para las inmunizaciones. Este CAPI tiene participación de la academia, participación de médicos reputados de diferentes especialidades, Organización Mundial de la Salud y por supuesto el Ministerio, y con ellos, por ejemplo, la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Con ellos nosotros analizamos y hemos pedido que se analice cuáles serían los grupos de riesgo que deberían ser incluidos para la vacunación. Entonces, lo que se sabe hasta ahora es que probablemente esta vacuna tiene que ser anual, como lo que ocurre con influenza. Con influenza ocurre que vacunamos una vez al año y cada año es una vacuna diferente por las cepas circulantes. Lo mismo pasará seguramente con el COVID. Y pues nosotros estamos primero asegurando que se pueda comprar la vacuna y luego tratando ya de incluirla en el calendario. ¿A qué grupos nosotros en este momento recomendamos que ya se puedan poner un nuevo refuerzo anual? Que esto sería, por ejemplo, a las personas mayores de 65 años y a todas las personas que tengan enfermedades crónicas. Es decir, yo tengo 40 años, pero tengo obesidad, hipertensión y diabetes, pues yo tengo que ponerme la vacuna porque esto me va a proteger. Correcto. Por eso era importante conversar con nuestro invitado. Doctor Pérez, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a nuestro invitado, el doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de la Salud, conversando aquí en A Primera Hora. Valiosísima información respecto de la situación sanitaria. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.